Army, el video de ayer no ha terminado. Sé que muchas de vosotras pensabais que ya habíamos visto todo lo que la cena del BTS Festa 2026 tenía para darnos. El brindis, las miradas cruzadas a través de la mesa, Jimin interrumpiendo a Jungkook para señalarlo con orgullo delante de todos. Parecía que ya lo teníamos todo, pero resulta que no. Porque desde que subí ese video, el fandom no ha parado. Las G-Cookers llevan horas compartiendo cosas, analizando detalles, haciendo zoom en momentos que en el video principal pasaban demasiado rápido. Y entre todo lo que ha salido, hay una cosa en concreto que me ha dejado sin palabras. Una cosa que una ARMY descubrió haciendo zoom en Jimin durante la cena y que se ha convertido en la señal más clara de las últimas semanas. Pero vamos por orden, porque antes de llegar a eso, hay otro momento de esa cena que también ha estado dando mucho que hablar y que a mí personalmente me parece increíblemente revelador. Un momento que a simple vista puede parecer una conversación de lo más normal, hasta que te paras a pensar exactamente lo que están diciendo. Y cuando te paras a pensar ya no puedes dejar de verlo. Pero antes de continuar, si todavía no estás suscrita a este canal y quieres estar siempre al día de todo lo que pasa en el mundo Jikook, este es el momento. Dale al botón, activa la campanita y únete a esta comunidad, porque lo que viene hoy no es poca cosa. Bien, primer momento. Y repito, a simple vista parece una conversación normal, una de esas dinámicas de grupo donde los miembros se cuentan qué hacen cuando no están trabajando, cuando tienen días libres en medio de una gira, algo cotidiano, algo relajado, de esas conversaciones que generan contenido bonito y cercano. Los miembros empiezan a hablar, y lo que cuentan es exactamente lo que os podríais imaginar, que salen, que aprovechan, que van a ver la ciudad, que pasean, que exploran, que no quieren quedarse encerrados cuando tienen la oportunidad de estar en un lugar nuevo. Y entonces llega Jimin. En los días libres yo descanso todo el día. Pausa, y entonces, casi inmediatamente, Namjoon dice, yo no paso ni un día en el hotel. Y Jungkook, ¿en serio? Yo no salgo ni una vez. Yo necesito que os quedéis aquí un momento, porque lo que acaba de pasar en esa conversación es más importante de lo que parece. Todos los miembros salen, todos aprovechan los días libres para moverse, para ver mundo, para desconectar de la manera en que cada uno necesita. Y en medio de esa mesa donde todo el mundo habla de lo que hace fuera, hay dos personas que dicen exactamente lo mismo. Jimin descansa todo el día. Jungkook no sale ni una vez. No es que tengan planes distintos. No es que uno vaya al museo y el otro al restaurante. Es que ninguno de los dos sale. Ninguno de los dos abandona el hotel. Mientras el resto de BTS recorre las ciudades del mundo, Jimin y Jungkook se quedan. Y yo me pregunto, ¿se quedan solos o se quedan juntos? Porque si hay dos personas en un hotel que ambas han decidido que no van a salir, la probabilidad de que pasen ese tiempo de alguna manera compartida no es pequeña. Y si encima esas dos personas son Jimin y Jungkook, si encima llevamos años viendo la manera en que se buscan, la manera en que crean su propio espacio dentro de cualquier situación colectiva, la pregunta ya no es si pasan ese tiempo juntos. La pregunta es qué hacen en ese tiempo que ninguno de los dos ha contado nunca. Descansar todo el día, dice Jimin. No salir ni una vez, dice Jungkook. Un hotel, dos personas, tiempo libre. Y todo el mundo de BTS afuera, explorando la ciudad. Decidme en los comentarios, ¿vosotras también sentisteis ese pequeño golpe en el pecho cuando Jungkook dijo, ¿en serio? ¿Yo no salgo ni una vez? ¿O soy yo la única que tuvo que rebobinar? Ahora bien, lo que acabo de contaros podría quedarse en una anécdota bonita de esta cena concreta. Podría ser simplemente una coincidencia de esta noche, de esta fiesta, de este momento específico. Pero no es así. Y lo sé porque hay un tuit que circuló hace tiempo en el fandom que lo resume de una manera tan perfecta que cuando lo leí por primera vez me quedé unos segundos en silencio. Dice así: lo que me parece gracioso es que siempre que los miembros hablan de lo que hacen en sus días libres en gira, tienes a Jikook sin participar en absoluto. Están callados. No es ni siquiera la primera vez y los oirás quedándose en shock por las actividades que hacen los miembros. Relate eso, despacio. No es la primera vez. No es un momento aislado de esta cena del Festa 2026. Es un patrón. Es algo que se repite. Algo que las G-Cookers que llevan años observando ya han documentado, ya han notado, ya han puesto en palabras. Cada vez que los miembros hablan de sus días libres en gira, de lo que hacen cuando tienen tiempo para ellos, de cómo aprovechan estar en ciudades nuevas, Jimin y Jungkook están callados, o se quedan en shock ante lo que hacen los demás, como si las actividades que describe el resto fueran algo que a ellos ni se les había ocurrido
ocurrido hacer? ¿Y por qué no se les ocurre? ¿Por qué mientras los otros miembros pasean y exploran, Jimin y Jungkook se quedan? La respuesta más sencilla es también la que más resuena para las G-Cookers, porque ya tienen su propio plan, porque no necesitan salir a buscar nada afuera, porque lo que sea que hacen en esos días libres dentro de ese hotel, en ese espacio privado que nunca nos muestran, les basta. Y eso, seamos honestas, no es algo que se pueda explicar solo con son muy buenos amigos que prefieren descansar. Eso habla de dos personas que eligen quedarse en el mismo sitio, una y otra vez, en cada ciudad, en cada gira, mientras el mundo de BTS se mueve alrededor de ellos. Un patrón no es una casualidad, un patrón es una elección que se repite. Pero ahora llegamos a la parte del video por la que muchas de vosotras estáis aquí, la parte que ha hecho que el fandom lleve horas sin poder hablar de otra cosa. Y para entenderlo bien, necesito que recordéis algo que ya comentamos la semana pasada. Cuando salieron las fotos familiares de BTS, muchas G-Cookers se fijaron en algo que no cuadraba. Jungkook, que siempre lleva su colgante, ese colgante que llevamos meses viendo en su cuello y que es idéntico al que usa Jimin, aparecía sin él, sin ningún colgante, el cuello completamente vacío. Y Jimin, en cambio, aparecía con dos collares iguales, no uno, dos, el suyo y ¿el de quién? En ese momento ya hablamos de lo que eso podía significar. Ya hicimos las preguntas que había que hacer y quedó en el fandom como uno de esos detalles que no tienes forma de confirmar del todo, pero que tampoco puedes ignorar. Pues bien, una ARMY, viendo el video de la cena del Festa 2026, decidió hacer algo que a muchas no se nos había ocurrido. Hizo zoom. Zoom de verdad detallado, frame a frame, buscando exactamente esa zona en el cuello de Jimin y en el cuello de Jungkook. Y lo que encontró es lo siguiente. Jungkook, en la cena, aparece sin ningún collar, el cuello vacío, sin el colgante que lleva desde hace meses y que todas conocemos de memoria. Y Jimin aparece con dos, exactamente igual que en las fotos familiares, exactamente el mismo patrón, como si no hubiera pasado ni un día entre una imagen y la otra, como si esa situación, lejos de ser algo puntual, fuera algo que simplemente sigue siendo así. Y yo quiero que pensemos en lo que esto significa, de verdad, sin exagerar, pero sin restarle importancia tampoco. Un collar de pareja no es un objeto cualquiera, no es algo que te pones porque sí, no es algo intercambiable, no es algo que le das a cualquiera. Un collar de pareja es un símbolo. Es una manera de decir llevo algo tuyo conmigo sin tener que decirlo con palabras. Y si la teoría que circula en el fandom es correcta, si lo que Jimin lleva en su cuello son efectivamente los dos colgantes, el suyo y el de Jungkook, entonces lo que estamos viendo es a Jimin cargando con ese símbolo por los dos, llevándolo él cuando Jungkook no puede llevarlo o no quiere o no debe. ¿Por qué Jungkook no lo lleva? Eso no lo sabemos. Podría ser algo tan simple como que en ciertos contextos públicos prefieren no hacerlo visible. Podría haber una razón que no conocemos. Pero lo que sí sabemos, lo que está en las imágenes y no nos lo hemos inventado, es que el collar no está en el cuello de Jungkook y que en el cuello de Jimin hay dos. Eso no es una teoría construida sobre el vacío, eso está ahí, en los frames de la cena, esperando a que alguien hiciera zoom para verlo. Y una ARMY lo hizo, y el fandom ya no puede pensar en otra cosa. Decidme en los comentarios qué pensáis de esto. ¿Creéis que el segundo collar de Jimin es el de Jungkook? ¿O creéis que hay otra explicación? Porque yo tengo mi opinión muy clara, pero quiero leer la vuestra. Bueno, después de todo lo que acabamos de procesar, necesito que respiremos un momento, porque el siguiente tema es mucho más ligero, mucho más divertido, y la verdad es que me hace falta después de los últimos minutos. Porque en esa misma cena, Jungkook tuvo un momento que es puro Jungkook. De esos momentos en los que habla y tú no sabes si reírte o quererlo más, y al final terminas haciendo las dos cosas a la vez. Te estaban hablando de los conciertos, de la energía, de cómo viven las ARMY esos momentos, y Jungkook, con esa manera suya tan directa y tan genuina de decir las cosas, describió algo que claramente ha observado muchas veces desde el escenario. Pero también hay gente así, que se queda filmando, y cuando llega la hora de divertirse de verdad, suelta el celular. Y yo me partí de risa, porque es tan verdad, es tan Jungkook, ese pequeño análisis del comportamiento de las ARMY desde el punto de vista de alguien que las ve desde arriba, que las conoce, que sabe exactamente en qué momento el instinto de grabar le gana a todo lo demás, y también sabe exactamente en qué momento el instinto de vivir el momento termina ganando. Y tiene razón, todas lo sabemos. Hay un punto en cada concierto en que el teléfono baja solo, en que el cuerpo decide que esto no lo puede capturar ninguna cámara y que lo que queda es
es simplemente estar ahí, con todo lo que eso implica. Jungkook lo ve, lo nota, y habla de ello con esa mezcla de ternura y observación que tiene cuando habla de su relación con las ARMY. Es un momento pequeño, pero es de los que te recuerdan por qué Jungkook es Jungkook. Y ahora lo que viene, porque pasado mañana hay concierto, y no cualquier concierto. ¿Busan? Para las que lleváis tiempo en este fandom, no hace falta que explique demasiado lo que significa Busan. Es la ciudad natal de Jimin, es la ciudad donde creció Jungkook. Es el lugar del que los dos vienen, el lugar que los dos llevan dentro, el lugar que de alguna manera siempre ha estado presente en la historia de Jikook desde el principio. Y BTS van a actuar allí pasado mañana. En Busan siempre pasan cosas, no sé explicarlo de otra manera. Hay algo en esa ciudad, en lo que significa para los dos, que hace que los momentos Jikook en Busan tengan un peso diferente, una carga diferente, como si volver a casa juntos hiciera que todo lo que normalmente está contenido, todo lo que normalmente se guarda, tuviera un poco menos de filtro. Así que si el Festa 2026 ya nos ha dado la cena, el brindis, los collares, los días libres en el hotel, imaginad lo que puede dar un concierto en Busan. Yo ya estoy temblando. ¿Y vosotras estáis preparadas? ¿Qué esperáis ver en el concierto de Busan? Contadme en los comentarios porque quiero leer vuestras predicciones antes de que pase. Y llegamos al final. Y yo quiero cerrar este video diciendo algo que siento de verdad, no como fórmula de cierre, sino porque creo que hay que decirlo. Las Jikookers no inventamos. Eso es lo primero y lo más importante. No construimos historias sobre el vacío. No vemos lo que queremos ver ignorando la realidad. Observamos, recogemos lo que está en las imágenes, en los frames, en los momentos que pasan demasiado rápido para que la mayoría los note. Y lo que hemos visto hoy todo junto forma un cuadro que es muy difícil de ignorar. Dos personas que se quedan en el hotel mientras todos los demás salen. Un patrón que se repite en cada gira, en cada ciudad, en cada situación de grupo. Un collar que no está en el cuello donde debería estar y que aparece duplicado en el cuello de la otra persona. Una cena entera, llena de momentos pequeños que, uno por uno, quizás no significan nada, pero que juntos forman algo que tiene una forma muy reconocible, la forma de Jikook. Y pasado mañana es Busan. Así que yo voy a estar aquí, con vosotras, viendo cada segundo de ese concierto con los ojos muy abiertos. Porque si el Festa 2026 ya nos ha dado todo esto, lo que viene todavía puede darnos más. Nos vemos en el próximo video. Y si el concierto de Busan nos da lo que creo que nos va a dar, vamos a tener mucho de qué hablar.